Hablamos de la abogada Karina Riquelme, quien afirmó que existe una escucha telefónica autorizada en la que el dueño del predio donde la mujer fue vista por última vez, hablamos de Juan Carlos Morstad, revela que fue quemada. Hay que recordar que Julia Chuñil desapareció hace ya 11 meses. Una mujer de 72 años que pasó la mayor parte de su vida defendiendo un pedazo de bosque que consideraba sagrado. Un bosque que sus ancestros habitaron antes que cualquier empresa llegara a reclamarlo. Un bosque que ella se negó a entregar, cueste lo que cueste. El 8 de noviembre de 2024, Julia salió de su casa en el sur de Chile y no volvió. Desapareció entre los árboles y durante más de un año su caso sacudió a un país entero. Estoy luchando por mi cementerio. Esas fueron sus palabras, filmadas poco antes de que todo cambiara. Y esa frase, como veremos hoy, tenía un peso que pocos imaginaban. Bienvenidos a Mundo Anómalo. Soy David. Y hoy traigo a ustedes el caso de Julia Chuñil. Este caso es relevante por varias razones, y quiero que las tengas claras desde el principio. Primera, Julia Chuñil no era una persona anónima, era la presidenta de una comunidad indígena reconocida legalmente por el Estado chileno. Era una activista con presencia pública, con abogadas, con aliados en organismos internacionales. Segunda, su desaparición ocurrió en el contexto de un conflicto territorial documentado, con un empresario identificado, con amenazas reportadas, con animales envenenados, con intentos de incendio. Todo eso estaba en los expedientes antes de que ella desapareciera. Tercera, durante más de 14 meses, el caso movilizó a Chile como pocos antes. Marchas, declaraciones presidenciales, cobertura internacional, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El nombre de Julia Chuñil se convirtió en un símbolo. Y luego vino el giro. Un giro que nadie quería escuchar. Uno que cambió todo sin necesariamente responder todas las preguntas. Eso es lo que vamos a ver hoy. Para entender este caso, hay que entender el sur de Chile. La región de Los Ríos, con su capital, Valdivia, es un territorio de lluvia constante, de volcanes, de ríos anchos y bosques que llevan siglos en pie. Es también, desde hace décadas, un escenario de tensión entre comunidades mapuche y empresas forestales. El pueblo mapuche llama a su territorio ancestral Ehualmapu, una palabra que abarca el sur de Chile y el oeste de Argentina. No es solo geografía, es identidad, es espiritualidad, es historia. Y en ese territorio, el bosque nativo no es un recurso económico, es un ser vivo, es la memoria de los muertos. La industria forestal, en cambio, ve algo distinto, madera rentable, y desde hace décadas las empresas han presionado para acceder a tierras que las comunidades consideran propias. Muchas veces, con métodos que van más allá de lo legal. Julia Chuñil vivía en la comuna de Mafil. Tenía 72 años cuando desapareció. Era la presidenta de la comunidad indígena Putreguel, reconocida en 2014 por la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Su comunidad reclamaba cerca de 900 hectáreas de bosque nativo en un predio llamado Reserva Cora número 1A. Ese predio era el corazón de su lucha y también, como veremos, el escenario de su tragedia. Desde 2015,
Julia y su comunidad ocupaban ese terreno, y desde 2018 un empresario forestal de la región, Juan Carlos Morstar Aguanter, insistía en comprárselo. Julia se negó, siempre. Ya Julia, ya los tengo a todos comprados, faltáis tú nomás. Eso le dijo Mosdad, según testimonios recogidos por la investigación. Una frase que, con el tiempo, adquiriría una dimensión siniestra. Julia denunció hostigamientos, intentos de atropello, el incendio de su casa, el envenenamiento de uno de sus caballos, el daño a sus animales. Todo apuntaba a una presión sistemática para que cediera. Pero Julia no cedió, y el 8 de noviembre de 2024 salió a buscar unos animales que se habían extraviado entre el bosque, con su bastón, con su perro, al que llamaba Cholito, y nunca volvió. Pasaron 2 días antes de que alguien presentara una denuncia formal. El 10 de noviembre, su hija, Janet, fue a Carabineros y reportó una presunta desgracia. Así se llama en Chile cuando alguien desaparece sin contexto claro del delito. Ese mismo día, en el predio, se encontraron el bastón de Julia y un cojín, sus objetos cotidianos abandonados entre los árboles. Las búsquedas comenzaron. Bomberos, carabineros, la PDI, voluntarios. Pero el terreno era difícil. Las lluvias del sur borraban rastros y los primeros días fueron caóticos. Más de un mes después, en enero del 2025, vecinos reportaron huellas de neumático atípicos en el sector, pero la lluvia ya había hecho su trabajo. Mientras tanto, la hipótesis que ganaba terreno en los medios, en las organizaciones de derecho humano y en el gobierno era una sola. A Julia la habían hecho desaparecer por su activismo. No era una teoría descabellada. El empresario, Morstad, era un imputado de interés desde el principio. Había amenazas documentadas, había un conflicto territorial activo, y el contexto era brutal. Ese mismo año, Chile registró un aumento del 300% en agresiones físicas contra defensores ambientales, y más del 90% de esos casos involucraban al sector forestal. El 8 de diciembre, la familia y la ONG Escazú ahora presentaron una querella criminal. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Gabriel Boric mencionó a Julia frente a las cámaras, vinculando su caso al activismo ambiental. Chile estaba mirando este caso, y el caso estaba comenzando a revelar sus capas más oscuras. En enero de 2025, Carabineros allanó la vivienda de Julia. Encontraron una mancha de sangre. El caso dio un primer giro técnico. En febrero, el hijo Pablo San Martín declaró públicamente que las búsquedas activas habían cesado y que el foco de investigación parecía estar centrándose en su hermana Janet. La familia seguía presentando un frente unido, o al menos eso parecía. Los meses pasaron. La investigación avanzaba en silencio, bajo reserva. La fiscal regional, Tatiana Esquivel, no daba detalles. La familia y sus abogadas exigían resultados. Las organizaciones mapuche intensificaban la presión. En julio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó una medida inusual. Decretó medidas cautelares a favor del caso y exigió al Estado chileno redoblar sus esfuerzos. No era un gesto menor. Era un organismo internacional diciéndole a un país: este caso nos preocupa. Y luego llegó el audio. El 30 de septiembre de 2025, las abogadas de la familia revelaron en conferencia de prensa la existencia de una interceptación telefónica judicial. En esa grabación, captada por la propia investigación, el empresario Juan Carlos hablaba con su padre, y en esa conversación, Juan Carlos decía saber que a Julia la habían quemado. Chile explotó. Marchas en Santiago, en Temuco, en Valdivia,
exigencias de detención inmediata de Juan Carlos. El nombre de Julia llenó las calles. En octubre, la transcripción del audio se filtró desde el sistema de Ministerio Público. Las abogadas creyentes denunciaron que, de forma inexplicable, habían sido bloqueadas del acceso a los archivos digitales de la causa justo después de esa filtración. Todo apuntaba hacia el empresario. O eso es lo que creíamos. El 14 de enero del 2026, más de 100 efectivos de carabineros se desplegaron simultáneamente en varios domicilios de Mafil y Temuco. Los detenidos no eran el empresario Juan Carlos, eran los hijos de Julia. Javier Troncoso Chunil, Pablo San Martín Chunil, Janet Troncoso Chunil y el expareja de Janet, Bermar Bastías. 4 personas detenidas por la muerte de Julia del Carmen Chunil Catricura, su propia familia. Según la fiscalía, la historia que nadie quería contar era esta. El mismo día de su desaparición, el 8 de noviembre, Javier Troncoso había llegado al predio en estado de ebriedad. Se dirigió a la habitación de un vecino de 90 años para exigirle su pensión mensual. Lo amenazó, lo golpeó. Cuando Julia se enteró, intervino para defenderlo. Y fue en ese momento que la tragedia tomó otro camino. Julia no fue asesinada en el bosque por desconocidos. No fue víctima directa del conflicto forestal. Según la hipótesis fiscal, fue su propio hijo quien la agredió dentro del predio que ella tanto amaba y defendía. Los días siguientes, según la fiscalía, sus hijos habrían coordinado el encubrimiento. Vendieron el ganado de Julia, vendieron el carretón de bueyes, y Janet, que presentó la denuncia de desgracia 2 días después, lo habría hecho para desviar sospechas. Quien destrancó la investigación fue el exyerno, Bermar Bastías, quien finalmente colaboró con la fiscalía y entregó los detalles clave. El cuerpo de Julia Chunil sigue sin aparecer. La investigación del caso de Chunil fue larga, compleja y cuestionada. Duró más de 14 meses desde la desaparición hasta las primeras formalizaciones. En ese tiempo, la Fiscalía realizó más de 150 diligencias con el apoyo de unas 20 instituciones distintas. Por mandato del Acuerdo de Escazú, el Tratado Regional de Derechos Ambientales que Chile ratificó, se asignó al caso una unidad especializada en delitos contra defensores ambientales. ¿Qué evidencia se fue acumulando? La mancha de sangre encontrada en enero del 2025 en la vivienda fue uno de los primeros indicios físicos. Luego vino la cédula de identidad de Julia allá en el domicilio de su hijo Pablo en Temuco al momento de las detenciones. Los mensajes de celular de Janet coordinando la venta de los animales de su madre ya en enero del 2025. Testigos reservados que afirmaban haber visto la quema de ropa en el predio. Los 2 detalles que habrían pesado especialmente en la decisión de la fiscalía: el traspaso notarial de un terreno hecho por Julia a su hijo Pablo días antes de su desaparición, por un valor de 8 millones de pesos, con un usufructo vitalicio para ella, y los testimonios de miembros de iglesias del sector que señalaban que Julia había pedido oraciones por su vida, manifestando temor hacia su hijo Javier. Ese dato es perturbador. Julia, la misma mujer que enfrentó a empresarios y denunció hostigamientos externos sin parpadear, aparentemente tenía miedo dentro de su propio hogar. Y había antecedentes. En 2016, otro hijo suyo, José Luis, fue condenado por homicidio cometido en el mismo predio. Un hecho que la investigación inicial nunca colocó en primer plano. ¿Hubo fallas en la investigación? La respuesta honesta es sí. Los abogados creyentes denunciaron haber sido bloqueados del acceso al sistema en línea del Ministerio Público tras la filtración del audio, sin explicación. La fiscalía tardó más de 1 año en realizar detenciones. Los operativos de búsqueda del cuerpo nunca superaron los 50 participantes, mientras que el operativo de detenciones en enero movilizó más de 100 efectivos.
La defensa de los hijos cuestionó además que la declaración clave del exyerno Batías fue tomada sin abogado defensor presente, lo que podría ser una irregularidad procesal relevante. Y la pregunta que muchos se hacen, y que la investigación no ha respondido todavía con claridad, ¿qué sabía realmente Morstad? ¿Por qué ese audio existe? Y en ese audio dice saber que Julia fue quemada. ¿Lo escuchó como rumor o había algo más? Los días 15 y 16 de enero del 2026 se celebró la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Los Lagos. Los cargos quedaron así. Javier Troncoso fue imputado como autor material del parricidio, además de robo con violencia, inhumación ilegal, maltrato relevante y trato degradante. Pablo San Martín y Janet Troncoso fueron imputados por parricidio en calidad de partícipes. El exyerno Bermar Bastías por homicidio calificado con alevosía, al no tener vínculo parentesco con Julia. El tribunal decretó prisión preventiva para Javier, para Pablo y Janet arresto domiciliario total, medida que la fiscalía consideró insuficiente y apeló. La Corte de Apelaciones de Valdivia, el 19 de enero, confirmó el arresto domiciliario para los dos hermanos. Para Bastías, arresto domiciliario nocturno, reconociendo su colaboración. Juan Carlos, el empresario, no fue formalizado. Hasta la fecha de este video no enfrenta cargos. El caso está abierto. No hay juicio oral, no hay sentencia. Y lo más inquietante, el cuerpo de Julia no ha sido localizado. Sin cuerpo, la acusación de parricidio enfrenta un desafío probatorio enorme, aunque no imposible según el derecho chileno. La fiscalía continúa las pesquisas. Los imputados mantienen su presunción de inocencia hasta que un tribunal dicte sentencia definitiva. Hay casos que nos confrontan con algo incómodo. La realidad no siempre se ajusta a la narrativa que esperábamos. Durante más de un año, el caso de Julia fue el símbolo de algo muy real: la violencia sistemática contra defensores ambientales en América Latina. Y ese problema es real. Las estadísticas son reales. El conflicto territorial en Gualmapu es real. Las amenazas que Julia enfrentó son reales. El audio de Mostar existe y nadie lo ha explicado satisfactoriamente. Pero la tragedia más cercana a Julia, según lo que hoy sabe la justicia chilena, no vino del exterior, vino de dentro de su propio hogar. Y eso no cancela lo anterior, lo hace más complejo, porque Julia era, al mismo tiempo, una mujer en peligro en dos frentes distintos, uno público, documentado, reconocido internacionalmente, y otro privado, invisible, más difícil de nombrar. El caso también expuso las fallas del Estado chileno, una investigación que tardó 14 meses en dar resultados concretos, búsquedas mal financiadas, acceso a la justicia restringido para las abogadas de la familia, y un sistema que, a pesar del acuerdo de Escazú y de la presión internacional, tardó demasiado. En Chile, el caso Chuñil motivó una revisión urgente de los protocolos de protección a defensores ambientales. También generó un debate sobre la violencia intrafamiliar en comunidades rurales e indígenas, un tema históricamente silenciado por el miedo a estigmatizar culturas que ya enfrentan discriminación. Y hay una última cosa que quiero decir. Julia Chuñil dedicó décadas de su vida a defender 900 hectáreas de bosque que consideraba sagradas. Enfrentó empresarios, presiones económicas y amenazas físicas. Lo hizo sin ceder, lo hizo con dignidad. Ese legado no desaparece por lo que ocurrió después. Estoy luchando por mi cementerio. Ella no se equivocaba. Luchaba por la tierra de sus muertos, por la tierra donde sus ancestros descansaban. Y hoy, de una forma que nunca habría querido, esa tierra también la guarda ella, en algún lugar entre los árboles de Gualmapu, hasta que la justicia llegue hasta allí. Esto ha sido el caso de Julia Chuñil, una historia que no terminó con su desaparición, ni con las detenciones, ni con los titulares. Una historia que sigue abierta, en los tribunales, en las calles,
y en la memoria de quienes la conocieron. Si quieren saber más sobre este caso o sobre el Acuerdo de Escazú y la situación de los defensores ambientales en América Latina, los invito a investigar. La información existe, solo hay que buscarla. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David y, sin nada más por el momento, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.